De repasar las principales portadas de los diarios, vamos a desarrollar ya la primera entrevista en estudios. Estamos muy bien acompañados a esta hora de la mañana con el primer vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Manuel Merino de Lama, con quien vamos a conversar sobre todos los temas que se van a tocar como prioritarios en la presente legislatura. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Jennifer? Gerardo, buenos días. En primer lugar, un saludo al público televidente. Aprovechar en esta oportunidad para comenzar la entrevista en dos aspectos fundamentales que se tratan de la región Tumbes. Sí. El primero es la emergencia que han declarado el día de ayer los consejeros regionales y que esperemos sean acogidas por el Ejecutivo aquí en la ciudad de Lima, dado que los agricultores han perdido más de 3.000 hectáreas y el tema sí es realmente grave. A pesar que no ha llovido mucho, la lluvia es en la cuenca alta, en el lado ecuatoriano, y eso ha hecho desbordar el río por estar colmatado. Y el otro tema es hacer un llamado también al Ejecutivo relacionado al paro que se dio hace algunos días atrás por parte de los pescadores de las bolicheras, relacionado a la sísmica 3D que está haciendo la empresa BPZ, y que nos hemos comprometido nosotros en llevar al ministro de Energía y Minas y al ministro de la Producción para poder conversar con los pescadores y poder viabilizar las preocupaciones que tienen ellos en razón del daño que podría estar haciendo esta sísmica en el mar. Creo que estos dos temas los digo con toda claridad porque creo que el Ejecutivo tiene que tomarle cartas en el asunto, más aún viendo esto de Conga, tomando en consideración de que el Estado tiene programado hacer la sísmica 3D en todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna. Y si fracasara en el caso de Tumbes, estaríamos con un Conga 2. Claro. Esperamos que eso no suceda. Ustedes van a hacer un puente de diálogo. Entonces, en todo caso, ¿cuáles son las principales demandas? ¿Cuál es el Bueno, la demanda de los que pescadores es que no han sido considerados, especialmente en lo relacionado al daño ecológico que podría estar haciendo esta sísmica, que definitivamente en el estudio de impacto ambiental los minimiza, pero por no haber habido una difusión masiva de estos actos, hay un desconcierto en la población. Y eso ha conllevado a que la población haya tomado la carretera por 3 días. Nosotros fuimos, levantamos el paro, luego la comisión que asistió no tuvo poder de decisión, tuvimos una reunión con los pescadores y no terminamos muy bien de la reunión con el viceministro, tuve que quedarme con los pescadores y en un diálogo extenso con más de 600 pescadores logramos hacer que nos den un tiempo perentorio para poder viabilizar la presencia de los ministros en Tumbes y gente especializada para que pueda hacer una explicación en detalle qué es lo que está sucediendo y también las evaluaciones que tenga que IMARPE, la OEFA, tengan que hacerle ver a los pescadores si es que realmente cuál es el impacto que está causando esta sísmica y qué tanto está haciendo daño y cuál es el proceso de recuperación. De qué manera ellos en la disminución de pesca van a ser compensados. Y ¿Cuál es la responsabilidad, mejor dicho, de la empresa? ¿Cuál es este plazo perentorio que han dado en primera instancia? Bueno, ellos hablaron de 10 días, ya tenemos prácticamente 3 días. Lamentablemente, el problema del encuentro presidencial que ha habido en Lambayeque era imposible el día lunes que yo estuve en Lima, que podamos convocar a los ministros para poder conversar. Pero ya pasó el encuentro presidencial. El día de hoy esperemos que nos podamos reunir con el presidente del Consejo de Ministros, con el ministro de la Producción y con el ministro de Energía y Minas para poder determinar el viaje a Tumbes y ir acompañados de técnicos especialistas que puedan hacer una explicación clara y ver cuál es la compensación que van a recibir los pescadores. Creo que es un tema sumamente importante para poder tranquilizar a los pescadores que al final de cuentas el perjuicio lo recibe la población. Un paro 3 días, se ha perdido productos perecibles, la población está con las lluvias que ha matado más de 3.000 hectáreas entre banano y arroz y siguen los daños. Entonces, en consecuencia, Tumbes está en una emergencia que esperemos. Y eso es importante porque es darle respuesta a sus principales demandas mucho antes, ¿no?, de que se origine algún conflicto social, ¿no?, Dios no quiera, y que de repente puedan solucionarse como debe solucionarse todos estos roces o de repente malos entendidos con el diálogo, ¿no?, que se vaya a explicar por parte de las autoridades qué es lo que se necesita. Nosotros lo que queremos es que tengamos la oportunidad de poder ir con los ministros y poder enfrentar estos problemas, que lo que significa es darle tranquilidad a la población tumbesina que está también en zozobra por la solución de estos problemas. Claro, que es un tema prioritario. Congresista, pero tengo entendido que no es el único tema que se va a ver y que se va a abordar obviamente y que es interés de ustedes, ¿no?, quienes están trabajando en representación de todos los peruanos ahí en el Legislativo. Ya se inició la presente legislatura, ¿cuáles son estos temas prioritarios? Yo tengo un punto, me gustaría empezar incluso con este tema porque es algo de lo cual hemos venido conversando durante estos días en este programa. Incluso lo conversábamos con el procurador anticorrupción, el doctor Arbizu, sobre el tema
tema de la ley de imprescriptibilidad, ¿no? En el tema de corrupción que se quedó como que pendiente en la anterior legislatura. Sí, ahí, Jennifer, lo que ha pasado, y nosotros hemos presentado una moción de orden del día que creo que tiene una trascendencia, de aprobar una agenda legislativa. Yo he sido congresista periodo 2001-2006 y nosotros teníamos establecido la aprobación de una agenda legislativa que tenía prioridad en el debate en las comisiones, prioridad en el ingreso al pleno, en el Estado, digamos, que se le debía poner cuando estaban dentro de la agenda legislativa. Lamentablemente, por las circunstancias en este nuevo gobierno y en este nuevo periodo anual, no hemos aprobado una agenda legislativa. Y mediáticamente el Congreso ha venido tocando temas de coyuntura, porque algunos medios de comunicación han impulsado un tema y ahí cogía el tema. Pero responsablemente nosotros, haciendo los análisis, tenemos que tener una agenda legislativa aprobada que esté en el marco de recoger las iniciativas legislativas de los grupos políticos, del propio Ejecutivo, que tiene temas preferenciales, que hay que tocarlos. ¿Y qué pasó? Se durmió la mesa directiva, la Junta de Portavoces, ¿quién no ha hecho su trabajo, su tarea? Bueno, ha habido ese error. Yo creo que en esta nueva legislatura hay que retomarlo, hay que aprobar una agenda legislativa, tú acabas de decir, temas de coyuntura como temas de inscriptibilidad de delitos de altos funcionarios. Y son temas incluso prioritarios para la presente gestión, porque el gobierno, si yo bien recuerdo, recordarán todos los televidentes, cuando entró pues a asumir funciones ya esta gestión, fue uno de los temas principales, bueno, obviamente la inclusión social, pero el tema de corrupción, que es uno de las grandes lacras que venimos arrasando desde hace muchísimos años. El tema de la corrupción, tiene el tema de las personas con discapacidad. Seguridad nacional. Seguridad, ¿no? Ciudadana. Bueno, que son aspectos fundamentales que creo que necesitamos tener una agenda legislativa que vaya cogiendo esos temas en ese marco y que mediáticamente no estemos entretenidos en temas que no digo que son secundarios, pero que no deben tener prioridad dentro del ambiente de cómo ves al Parlamento Nacional. Digamos, se podría trabajar en todo caso a la par, ¿no? Con los temas que de repente algunos medios de comunicación lanzan como destapes, denuncias, reveladoras muchas veces, ¿no? Infladas, hay que decirlo. Y también pues los temas de los cuales ustedes han hecho su propia agenda, que es lo ideal, ¿no? Así vemos incluso un nuevo Congreso, cambiado un nuevo rostro, que es lo que buscamos todos. Así es, tenemos el tema agrario. Los ciudadanos de a pie. Ahí hay temas que tenemos que tocarlos con mucha puntualidad, el tema de recursos hídricos. Tú sabes que es un tema que debe tener prioridad en la agenda legislativa. Y creo que esos temas son sumamente importantes, que eso va a ayudar a mejorar la imagen del Congreso. Tú recuerdas, el periodo anterior hemos estado mediáticamente y dándole impulso a la Comisión de Ética, por ejemplo, 4 congresistas sancionados, que tienen que ir trabajando paralelamente, pero no podemos nosotros del Congreso dejarnos, digamos, manejar nuestra propia agenda, de donde recojamos los principios que tiene el gobierno, en qué cosa quiere impulsar, lógicamente determinados temas, y los que tiene el Parlamento Nacional a través de los grupos políticos. Entonces yo creo que el tema está ahí. Esperemos que esta moción de orden del día que hemos presentado tenga prioridad al inicio de esta legislatura y podamos responsablemente los grupos políticos tener una agenda legislativa que creo que va a ayudar mucho a la imagen del Parlamento Nacional. Esta moción de orden del día es para la presentación y el establecimiento de una agenda ya concertada y bien trabajada. ¿Cuáles son los puntos, o mejor dicho, los temas que están colocando en esta moción del orden del día? Los grupos políticos han presentado más de 70 proyectos. Más de 70 temas, digamos, puntuales, que son más de 600 proyectos. Pero en temas puntuales, por ejemplo, tenemos la ley para mejorar la seguridad ciudadana, tenemos la ley general de inclusión social en las personas con discapacidad, la ley que permita continuar con el sostenimiento físico de los asentamientos humanos. Hay un problema que es coyuntural e importante, porque tú sabes que lograr solucionar el tema de saneamiento de los asentamientos humanos significa darle un valor agregado a la propiedad, darle la oportunidad a que ese poblador de a pie pueda acceder a un crédito de la banca privada. Y eso significa pues, mejorar las condiciones de vida y es un tema de inclusión social. Tenemos ley de promoción al sector agrario. El sector agrario tradicionalmente no ha tenido rumbo. Creo que es el momento adecuado para poder asegurar la seguridad alimentaria del país y para poder lograr hacer que la agricultura sea económicamente rentable. Otros temas es normas para mejorar el mecanismo de protección de los consumidores. Luego, la ley que sanciona el transfugismo. El transfugismo es un tema que creo que en algún momento fue la agenda y la propuesta legislativa de todos los partidos políticos. Porque tú llegas elegido por un grupo político y de repente llegaste al Congreso y te cambiaste a otro grupo político. Entonces eso hace perder seriedad, debilita el fortalecimiento democrático y creo que eso hay que enfrentarlo con esa objetividad. Y hay que sacar a la vuelta a todos los electores que de alguna manera pues, ¿no? colocaron a este congresista. Luego tiene la ley de regulación del uso eficiente y social de los recursos hídricos. El proyecto de ley que limita la extensión sobre la propiedad de la tierra. Es un tema que tenía un amplio debate, que tiene un amplio debate, que hemos hecho algunas audiencias en el Congreso, pero que creo que definitivamente tenemos que legislar en ese marco para actuar responsablemente y para que el Congreso empiece a recuperar los espacios que queremos. Luego tenemos el tema de la ley del CAS,
de los trabajadores. También, es un tema, pero... Ese es otro tema del marco jurídico del nuevo régimen de contratación. Eso es un tema sumamente importante que está en espera, está en compás de espera, pero que debemos hacerlo de una manera con toda la responsabilidad del caso para poder tener un proceso, digamos, legal de cómo ese trabajador va a tener su trabajo, en qué sistema se le va a aplicar, para no tener que estar mediatizando a que hayan diferencias entre un tipo de contratación y otro tipo de contratación. Sin afectar tampoco, claro, el aparato estatal ni menos pues al trabajador. Y en definitiva también hay otro punto que llama mucho la atención y de lo cual hemos visto lamentablemente que no logran al parecer ponerse de acuerdo los congresistas y es en la elección de quién va a ser el defensor del pueblo, los miembros que faltan del Tribunal Constitucional. A propósito, ¿no? Hay magistrados que ya están venciendo sus periodos y tienen que estar en cargaturas y también pues los miembros del directorio del Banco Central de Reservas. Ahí hay dos aspectos, Jennifer, que debemos comentar. El primero, que definitivamente los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo que necesitan votación, los 2/3, es una votación alta, que necesitamos 84 votos de los 130, tiene que cambiarse la metodología. En algún momento se planteó y eso prácticamente se fue al archivo. Y hay que retomarlo, el tema de que pueda cambiarse la metodología, que no tenga que haber una comisión evaluadora, porque esto hace que grandes magistrados que tienen condiciones suficientes de ir a tener la oportunidad de que puedan ir por invitación para mejorar la calidad de los magistrados, tanto del Tribunal Constitucional como de la Defensoría del Pueblo. Mientras no cambiemos eso, nadie quiere someterse a que vaya al Congreso y que mediáticamente, por posiciones políticas, un personaje que tenga sea descalificado. Y eso lo hemos conversado hace algunas semanas, si no recuerdo, hace algunos días aquí en este estudio y decíamos que era lamentable que en efecto hay magistrados, hay profesionales de tanta calidad profesional, incluso de experiencia, que lastimosamente por esa manera de elección pues van al Congreso y en verdad son descalificados públicamente, ¿no? Se les revisa todo, incluso hasta a veces se les somete a cuestiones bastante vergonzosas y eso pues obviamente desanima a cualquiera, ¿no? Y creo que la población... Y solamente por eso, por no ponerse de acuerdo. Y la población debe saberlo y es bueno comunicarlo. Esa votación calificada necesita acuerdos políticos. Ya, entonces usted está de acuerdo con esto de la invitación consensuada, ¿no? Que se juntan los miembros de la Junta de Portavoces, elige a un determinado personaje que puede ser y se invita y se hace invitado y lógicamente... Eso incluso ayudaría a acelerar todo el proceso. Así es, y los miembros del Banco Central de Reserva, que esa es una... no necesitas los 2/3, en este caso, votación, digamos, de mayoría, que lamentablemente por no haber elegido a esos 2 miembros del Tribunal Constitucional, 2 que están por vencerse, la Defensoría del Pueblo, que tiene un año ya aproximadamente, que prácticamente está encargada, y los 3 miembros del Banco Central de Reserva, prácticamente son los que tienen entrampado el Congreso y eso nos desprestigia. Yo creo que ese tema tenemos que verlo objetivamente y esperemos que aprobemos esta agenda legislativa, que esta moción sea considerada y que los grupos políticos empecemos a actuar responsablemente y no nos estemos prácticamente minando el propio Congreso. Estos problemas, por ejemplo, de los gestores, que es un tema que sin lugar a dudas tiene que tener la mayor transparencia posible. Exacto. Está originando un debate de 3, 4 semanas. Seguimos enfrascados ahí, minando más al Congreso, en lugar de fortalecerlo, en lugar de que la población, que lamentablemente no tiene una muy buena visión del Parlamento Nacional, eso nos sigue debilitando. Y es que esto no ayuda, pues, en efecto, ¿no? Si usted es ciudadano de pie como cualquiera y ve, y la única información que recibe del, vamos a decirlo, trabajo del Congreso de la República es a través de las portadas, y lo único que ve es el tema cuestionado de los gestores, o sea, dejamos de lado el real trabajo, el real papel que ustedes deben cumplir, que es gestionar, promover proyectos de ley que al final, pues, ayude y mejore la calidad de vida de todos los peruanos que al final los han elegido ustedes. Así es, y que ellos tienen una esperanza de que esto realmente se vea. Y estas son demandas prioritarias, importantes, no solamente, bueno, al margen de quiénes van a ser el defensor del pueblo, no, los temas que hemos hablado antes, ¿no? La ley de imprescriptibilidad, ley de saneamiento físico legal de asentamientos humanos, ley del CAS, tanta gente que involucre, que cifra esperanzas en que en verdad esto se dé solución en el Congreso, ¿no? Y se queda todo en stand-by. Y definitivamente va a ayudar al Parlamento Nacional a tener una mejor visión mediática de la población, que ese es un tema que lamentablemente eso nos viene golpeando. Yo en mi periodo que yo he sido parlamentario hemos trabajado fuertemente, pero lamentablemente en el tema mediático, lo que la población visiona, el congresista come chao, que el congresista no hace nada, eso tenemos que recuperarlo. ¿No? Y recuperarlo significa donde no vulneremos el propio Congreso, nosotros los propios parlamentarios. Tenemos un sistema implementado, lamentablemente, en las contrataciones de personal, que nos hemos venido acostumbrando y es una continuidad, no se hacen concursos públicos y ahora cuando este tema de gestores aparece, inmediatamente empezamos a visualizar como que es más de lo mismo,
que el tema simplemente es clientelismo político, que el Congreso es el sitio donde van a dar, digamos, la oportunidad al partido de gobierno que gana, y eso definitivamente no tiene que ser así. Yo creo que esperemos que el día de hoy, y nosotros llamamos a la reflexión a los diversos partidos políticos que estamos en el Parlamento Nacional, que iniciemos esta nueva legislatura viendo los temas que están pendientes, pero fundamentalmente tengamos nuestra agenda legislativa. Es definitivamente determinante. Lamentablemente el quinquenio pasado nos acostumbramos a que más las leyes venían del Ejecutivo y el Congreso no tenía una agenda legislativa. Hasta el año 2006, que yo lo recuerdo, nosotros sí teníamos agendas que aprobábamos y en el periodo anual de sesiones tenían prioridad. Inclusive cuando se ampliaba la legislatura, la prioridad eran las leyes que se habían aprobado a propuesta de los grupos políticos, a propuesta del propio Ejecutivo a través del presidente del Consejo de Ministros, en su presencia en el Congreso, y eso ayudaba a que eran las preferencias que debían tener las comisiones ordinarias y las preferencias que tenía que tener la agenda que pasaba al Pleno para los debates. Pero un real trabajo, claro, del Congreso. Y a propósito de estos temas entonces que se van a ver y que son de importancia, de aprobarse esta moción del día, ¿cuántos serían los plazos? ¿Cuáles serían los temas prioritarios? Ya me imagino que en esas primeras semanas. Bueno, tendríamos que recoger de las distintas agrupaciones aproximadamente 70 temas puntuales que se han tratado, seleccionar 15, 20, 30, 40, los más importantes. Y eso no significa que solamente esos temas van al Congreso. Hay temas que se van presentando en la coyuntura y que lógicamente se van incorporando. Pero tenemos una hoja de guía que va a permitir que la población que nos está mirando sepa, el Congreso de la República tiene una agenda legislativa y en ese marco está legislando. Y bueno, entonces me imagino que la prioridad va a ser presentada también en la página web, cómo el televidente puede enterarse, fiscalizar de alguna manera, ¿no?, que los temas se estén cumpliendo, porque uno es decirlo, ¿no?, aquí muy bien de que se va a plantear y otro es que en efecto si se cumple o no se cumple, ¿no? ¿Cómo fiscalizamos nosotros? Es que eso también nos ayuda a nosotros los mismos congresistas, que mediáticamente no nos pongan temas que no están en la preferencia de la agenda legislativa. Claro, y cómo el televidente o el ciudadano, el peruano de a pie puede ver que en efecto lo que se ha planteado en el Congreso de la República como una agenda del trabajo se está cumpliendo. Y la misma población está mirando a qué horas toca, si mi problema es el CAS, a qué hora toca el CAS, si mi problema es seguridad ciudadana, a qué hora toca seguridad ciudadana, si mi problema es lucha contra la corrupción, los delitos de imprescriptibilidad. La gente está atenta a esos temas. Que claro. Son. A propósito, congresista, ¿y van a continuar estos plenos descentralizados en el país? Al menos es la decisión de la mesa directiva de hacer no solamente plenos descentralizados, sino presencia en la mesa con los portavoces. En ese marco, digamos, de esas dos fórmulas que hemos estado ensayando para poder fortalecer el trabajo del Parlamento Nacional. Hay pedidos, por ejemplo, de ir a Piura, a Huancavelica, hay pedidos de ir a Tumbes, y ese marco tenemos que definirlo en las próximas mesas directivas para poder tener la posibilidad de poder ir a hacer estos plenos descentralizados, que eso sí ayudan a fortalecer el trabajo parlamentario. En todo caso, ¿no?, si bien es cierto, de repente no todo lo que vendría a ser la totalidad de los congresistas sí podría ser la mesa directiva, junta de portavoces, los congresistas representantes, ¿no?, de determinada región, que al final es importante porque recoge in situ, ¿no?, las principales demandas de los habitantes. Y eso fortalece el trabajo del Parlamento. También, sí, a decir la verdad. Bueno, le agradezco muchísimo, congresista, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar al tanto de esta moción de orden del día que van a presentar hoy día para establecer de una vez una agenda de trabajo, ¿no? Vamos a estar al tanto de ese trabajo y bueno, esperemos que tenerlo nuevamente con nosotros en estudios para que nos cuente ya lo que se está haciendo al respecto de los temas que se han colocado en la agenda. Muchas gracias. Gracias, congresista. 7:24 de la mañana, amigos, momento de hacer una nueva pausa en el programa. No se mueva, regresamos con más información.